Entonces, hermanos, en esta serie que hemos estado estudiando el tema de la inspiración de la palabra de Dios, llegamos hoy al último punto para esta serie. Hay muchos más puntos, pero no quiero ser pesado en el sentido de que a veces, aunque estamos hablando de temas diferentes, es un tema central. Entonces, a veces se hace largo y a veces es pesado. Así que en algún futuro regresaremos y veremos otras razones por las cuales cada verdadera creyente puede tener confianza que la palabra de la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Hemos estado viendo 5. Vamos a hacer un repaso. El primero, ¿cuál fue? Profecías. Las profecías cumplidas, ¿verdad? La segunda, la unidad tremendo y increíble que hay dentro de la Biblia y sus enseñanzas desde Génesis hasta Apocalipsis. Ningún otro libro en la esfera de literatura de humano tiene tanta unidad entre tanta diversidad. El número 3, ¿cuál fue? La inerrancia de su enseñanza, sea ciencia, sea matemático, sea geología, sea astrología, sea lo que sea. Cuando la palabra de Dios habla de algo, no se puede refutar lo que se ha dicho, ¿verdad? Quizá la ciencia todavía no ha alcanzado el nivel de la sabiduría de la palabra de Dios, pero no lo han podido refutar, por mucho que lo intentan. Un ejemplo es la evolución. Todos nosotros lo entendemos, la creación sin problema, porque tenemos fe en Dios. Pero el mundo ateo, aunque la evidencia es tan patente, están ciegos. Por esa razón utilizábamos la expresión cada creyente verdadero, porque un incrédulo no puede percibir las cosas de Dios y no lo que puede aceptar. Un ejemplo, yo creo que le he dicho eso en otras ocasiones, en una conferencia de científicos, de paleontólogos de las plantas. Ellos admitieron públicamente, está escrito en los volúmenes de ciencia, que la evidencia de la paleontología de las plantas más favorece la teoría de una creación especial. Pero luego añaden, pero como nosotros no creemos que hay un Dios, tenemos que buscar otra explicación. Cuando el hombre no cree en Dios, por mucho que usted le enseñe esos 5 puntos, él no va a creer que ese libro es el libro de Dios. Yo les estoy enseñando esa dinámica de la palabra del Señor para que ustedes mismos tengan confianza en la palabra que están predicando. Y cuando lo predicamos con la confianza que con ello va al poder de lo cual vamos a hablar hoy, y Dios toca el corazón de los individuos, abriendo sus ojos, abriendo sus mentes, abriendo sus corazones, para que puedan ver y viendo pueden creer. Ahora, si no quieren creer, por mucho que ven, están ciegos. El hermano Edgardo me mandó del YouTube un debate entre un musulmán y un creyente apologista acerca de la resurrección de Jesús. Y este musulmán ha hecho su estudio sobre la cristianidad y sobre la Biblia. Él lo conoce, pero bien. Y sin embargo, él no ve la resurrección del Señor en ella. Él justifica con fábulas y con conjeturas y todo lo demás, porque el hombre sin el Espíritu de Dios nunca cederá su corazón a la autoridad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que orar
para que Dios vaya a hablar antes de nosotros a aquellas personas con las cuales encontramos y tengamos la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Porque si Dios no le quita esta venda de sus ojos que Satanás ha puesto, jamás lo van a ver por muchos argumentos que usted le presenta. Ok, tenemos cuántos argumentos, ya me perdí la cuenta. 3. Ok, el cuarto, ¿cuál fue el cuarto? Su indestructibilidad. Ok, en otras palabras, la palabra de Dios nunca dejará de ser. Hitler y sus seguidores le pusieron un montón de Biblias en un montón de otros libros semitas y lo quemaron. Usted puede tomar este libro y destruirlo. Pero la palabra de Dios usted no puede destruir, pero en cuanto usted destruye ese libro, hay otro saliendo de una imprenta en alguna otra parte del mundo que mantiene creciendo el número de ejemplares de la palabra de Dios en el mundo entero. Así que la palabra de Dios nunca se acabará. Es protegido por el Espíritu de Dios. Y cuando lo irónico es que cuando personas tratan de descreditar esa palabra en sus estudios sobre ello, muchos de ellos han llegado al convencimiento de su veracidad y han convertido a Cristo. Y le dimos varios ejemplos de diferentes disciplinas de ciencia que tratando de disfrutar la palabra del Señor, fueron convencidos y fueron convertidos. Ojalá que todo el mundo que intentara contra ellos, todo el mundo, todos los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes y todo lo demás, que estudien ese libro para refutarlo, que el Espíritu de Dios abriera su corazón para que viendo tengan la oportunidad de creer en Cristo. Esta es nuestra oración. Así que, hermanos, nunca tenga miedo de aquel que quiera refutar su fe, porque ellos no pueden refutar. Este libro lleva en sí más de 3.500 años. Entonces, si fue 1.500 años en escribirse y ya son 2.000 años desde Cristo, casi 3.500 años en existencia está este libro. Entonces, mi estimado, si no la han podido destruir hasta ahora, te puedo asegurar que todas las artimañas pensadas por Satanás han sido enfocadas contra este libro y no han podido destruirlo. Lo último que descubrimos hoy es cada creyente verdadera puede tener la certeza que la Biblia es la palabra inspirada de Dios por su poder en cambiar sociedades, culturas y personas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues vamos a leer un texto bíblico que se añade a lo que el hermano Gerardo leyó y se encuentra en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mis estimados hermanos, cuando hablamos de la influencia de la palabra de Dios como prueba de la inspiración de Dios, tenemos que entrar en nuestra cápsula de tiempo y volvernos al tiempo cuando la palabra de Dios está siendo escrito. Solo vamos a poner la brújula o el reloj hasta el primer siglo y vamos a volver y vamos a ver las culturas y las situaciones sociales que hubo en aquel tiempo cuando Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento estaban escribiendo. El mundo conocido en aquel tiempo era un mundo bien violento, un mundo bien perverso. El homosexualismo, las orgías,
¿cómo se llama? Toda clase de perversión. Vil y perversidades estaban siendo ejercidos en nombre de los diferentes dioses y religiones que gobernaban en todas las diferentes regiones y ciudades. La sociedad era totalmente perversa. Y sin embargo, entra el Señor Jesucristo, da su enseñanza en Jerusalén y luego sus seguidores llevan esa enseñanza por todo el mundo conocido en aquel tiempo. ¿Y qué es el efecto? Pues recordamos lo que aclamaron los que estaban ¿cómo se llama? Filipo. Dijeron delante de los magistrados, estos que han dado vuelta el mundo entero, han venido para acá a enseñar cosas que van contra nuestras leyes. Cuando hablaba de contra nuestras leyes, no estaba hablando de las leyes civiles de pagar impuestos y todo esto, porque la palabra del Señor claramente decía lo que es de César, da a César, y lo que es de Dios, da a Dios. No está hablando de ese tipo de ley. Está hablando de las leyes de la religión popular en el momento. Recuerdan que los que estaban levantando esa acusación eran los manufactores de los ídolos en los diferentes templos. Y ellos veían que su ganancia se estaba perdiendo porque la gente estaba convirtiendo. ¿Por qué estaba convirtiendo a esa gente a la cristianidad si estaban tan satisfechos y cumplidos en la religión que ellos tienen? Nosotros hoy en día, cuando salimos a predicar el Evangelio de Cristo en Santa Lucía, cada casa que vamos dice, no, yo voy a mi iglesia, soy leal a mi iglesia. No, yo tengo mi religión, no esta que otra, que tal, tal. ¿Y qué pasa? Cuando una persona haya una fe en la cual ellos sienten cumplido y siente, ¿cómo se llama?, satisfecho, es muy difícil sacarlo de ellos. Entonces, si el mundo estaba dando vuelta con la predicación del Evangelio, en medio de tanta perversidad y extremidades de pornografía, de toda clase de suciedad, entonces, ¿cómo es que tantos se convirtieron a Cristo? Es porque el paganismo no da nada al corazón del hombre. Pero por esa razón la palabra de Dios crece en los países donde hay paganismo en su mayoría, porque la gente ve la diferencia entre lo que es falso y lo que es verdadero. Ahí hay una advertencia por cada uno de nosotros. La única forma por la cual nosotros vamos a hacer una diferencia en nuestra sociedad cristianizado de Honduras es que si nosotros manifestamos una diferencia entre la vida que nosotros vivimos de acuerdo con la palabra de Dios y la vida que ellos están viviendo de acuerdo con su interpretación de la palabra de Dios. Si ellos ven a nosotros totalmente igual que ellos, entonces ¿para qué cambiar? Ya la tengo. Hermanos míos, hay un gran llamado de la palabra de Dios a salir de ellos y ser reconocido. Sea reconocido haber recibido el poder del Espíritu Santo para hacer el cambio en tu vida, lo cual usted afirma haber recibido. Y mis hermanos en Cristo, el efecto que tuvo el Evangelio de Cristo en aquella situación tan perversa demuestra el poder de la palabra de Dios. Tan potente es la palabra de Dios que es el fundamento de la democracia que rige en los países
oestes. La palabra, estoy pensando, lo sé la palabra en inglés, pero estoy pensando en la palabra occidentales, es decir, Europa, Estados Unidos, etc. Cuando usted compara el estándar de vida de las personas en el occidente en comparación a aquellos en el oriente, donde el paganismo todavía rige, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña claramente la igualdad de los hombres, mujeres, niños y todos. La igualdad entre el ser creado por Dios. Y exige respeto para la vida humana, etcétera, etcétera. Entonces los países que abrazaron el Evangelio y abrazaron las enseñanzas bíblicas han sido las naciones que han progresado. Los únicos, para serte sincero, y si somos honestos, los únicos países en la parte occidental que no han experimentado el crecimiento de su economía y de su situación diaria de vivir son los países que han sido denominados católicos. ¿Por qué? Porque el catolicismo es una perversión de lo que es la palabra de Dios. Amén. La tengo que decir, hermano. Amén. Los países que rompieron las ligaduras del catolicismo fueron los países que progresaron, porque Dios prometió a Israel en el Viejo Testamento, pero bajo el Nuevo Pacto, cualquier nación que abraza las enseñanzas de Dios, la bendición de Dios sería sobre ellos. No está hablando de salvación, está hablando de bendición de parte de Dios. Es interesante que dentro de los países europeos menos desarrollados también son los países denominados por el catolicismo. España, Portugal, y Italia, Irlanda del Sur. Yo recuerdo como niño en Irlanda, yo vivía en Irlanda del Norte, y cuando nosotros teníamos que ir a Irlanda del Sur, no necesitábamos una frontera para decirnos cuándo pasábamos a la frontera al sur, porque hasta las carreteras eran diferentes. Cuando usted cruzó la frontera de Irlanda del Norte a Irlanda del Sur, de repente tantos baches que había en las calles. ¿Por qué? Porque la pobreza en el sur era patente. Solo gracias a la Unión Europea, donde Gran Bretaña, Alemania, Francia ha estado poniendo millones de euros en la economía de España, Italia, Irlanda y Portugal y otros países empobrecidos, entonces su nivel de vida ha empezado a subir. Mis estimados hermanos, Dios ha prometido bendecir este libro. Y he aquí el peligro, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña como los demás países europeos, cada día están más y más dándose la espalda contra la palabra de Dios. Y más están pasando leyes que contradicen la palabra de Dios. Mi estimado hermano, yo no predico la política, pero te voy a decir una cosa. Antes de echar su voto para un partido, busca su manifestación política. Si ellos están por el homosexualismo, si ellos están por el matrimonio gay, si ellos están por el aborto, si ellos están por las cosas que va en contra de la palabra de Dios, no me digas a mí que es voluntad de Dios que usted está echando su voto en favor de ellos. Si es necesario, vota por un minoría que tal que su manifiesto político es para Dios. Dicen que Honduras es un país evangélico, un país cristiano, y sin embargo cada elección tenemos gobernantes que son corruptos y son perversos en su manifestación de política.
¿Cómo es eso posible si los creyentes están votando de acuerdo con la palabra de Dios? Sería imposible. La única cosa que yo puedo decir es que los verdaderos creyentes son una minoría dentro de Honduras. Así es, amén. Es tiempo que abrimos nuestros ojos y es tiempo que reconocemos que Honduras solo será bendecido por Dios cuando Honduras honra la palabra de Dios. Gracias al Señor, entre los países occidentales, Honduras es un país donde hay libertad religiosa, hay respeto para la palabra de Dios. Una de las cosas que los gringos se admiran cuando vienen aquí es que cuando nosotros subimos a la estación de bus y repartimos folletos, podemos repartir hasta 700, 800 folletos en una mañana. Todo el pueblo está subiendo los buses y saliendo del pueblo. Hasta me pongo en medio de la calle, hago así, el carro para, bajan el cristal y me tomo el folleto. Y cuando todos se han ido, no hay ni un solo folleto en el suelo. Usted intenta eso en los Estados Unidos. Y si no te echan la policía encima para espantarte de ahí, cuando se van todos, estaría cubierto el piso con los folletos. ¿Por qué? Porque los países occidentales están empezando a rechazar la palabra de Dios. Y con ello viene el decaimiento de su sociedad. Por esa razón vemos el aborto, el homosexualismo, el casamiento de los gays, etcétera, etcétera, porque la moralidad de la sociedad está impicando, porque están abandonando la palabra de Dios. La palabra de Dios es potente para cambiar las vidas, no simplemente de una sociedad, de una nación, pero es potente para cambiar la vida de individuos. Mis estimados en Cristo, no hay ningún poder tan potente como la palabra de Dios para regenerar una vida por completo. La palabra del Señor mismo lo promete. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en esta mañana. Romanos capítulo 1, versículo 16. Alguien lo lee, por favor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que él cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Para qué es el poder de Dios? Para salvación. La salvación. La palabra de Dios tiene poder de rescatar una alma en medio de un fango y levantarlos y poner sus pies sobre la roca. Y está tan claro en la palabra del Señor. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Famoso versículo. Si no lo tiene subrayado, debería subrayarlo. ¿Qué dice la palabra del Señor? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué está prometiendo? Está prometiendo un cambio en la vida de la persona que acepta a Cristo y abraza la palabra del Señor. Cuando los pentecostales me preguntan cuál es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, yo les llevo a este versículo. La evidencia del Espíritu Santo en una persona no es que hablan bla, 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 bla. La evidencia es el cambio que hay en su vida. Mi estimado, ¿ha habido un cambio en tu vida? Tú dices que has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, pero ¿qué cambio ha habido en su vida? ¿De qué cambio está hablando, pastor? Pues vamos a ver en 1 de Corintios capítulo 6. Vamos a ver en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Capítulo 6, versículos 9 a 11. ¿Qué dice la palabra del Señor? Sabéis que los justos no heredarán el reino de Dios, no heréis.
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo no tengo tiempo de pasar uno por uno estos tipos de vida que el Espíritu Santo había regenerado, pero suficientemente a llamar su atención al versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Y esto erais. Esto erais. ¿Qué quiere decir la palabra erais? El pasado. En otras palabras, ya no eras. No me venga diciendo, no, él es un cristiano gay. Perdóneme, tal cosa no existe. La palabra del Señor dice, fuiste afeminado, fuiste el que se ha hecho con varones, de los cuales eres, pero ahora has sido lavado. No me digas que eres un cristiano asesino, porque de esto eres. No me digas que fuiste un fornicario. ¿Sabe que la palabra fornicaria en el original griego es porneia, que de lo cual nosotros sacamos la palabra pornografía? Una palabra muy eficaz en el tiempo en el cual fue usado, pensando en las exageraciones de orgías y suciedad que había en aquel tiempo. En vez de delinear todas las perversiones, lo usaron una palabra para arropar a todos, porneia, fornicación. No me digas que eres un creyente que mira la pornografía en el internet. Amén. Porque esta palabra dice de lo cual eres. Ya no, si usted puede justificar mirando pornografía, entonces el asesino puede justificar siendo un creyente asesino. O un pedofilia puede justificar ser un cristiano pedófilo. Lo que sea. Ustedes saben de qué estoy hablando. Si ellos han sido cambiados, ¿cómo es que usted no ha sido cambiado? La palabra de Dios habla claramente del poder de Dios para cambiar una vida. Y si usted no ha experimentado ese cambio, mi querido amigo, cabe la posibilidad que no eres de Cristo. Amén. Amén. Aunque usted dice, yo soy de Cristo, quizá Cristo tendrá que decirte en el gran juicio, aparte de mí, porque yo no te conozco. Amén. Mi estimado en Cristo, el Evangelio es para todos. Dios ama a todos y su propósito con el poder del Evangelio es transformar las vidas de todo aquel que en él cree. Amén. La manifestación del bautismo del Espíritu Santo es una vida cambiada. Mi estimado, ningún otro libro promete estos cambios. Usted va a mormones, usted va a los testigos de Jehová, los musulmanes, los bahá'ís, usted va a cualquiera de ellos y usted encontrará que la gente tiene los mismos malos hábitos que tuvieron antes de su conversión que tienen ahora. Y es aquí donde el creyente tiene que destacar. Y él tiene que decir, yo era uno de estos. Amén. Pero ahora he sido lavado. Ahora he sido santificado. Ahora he sido perdonado y transformado. La palabra de Dios promete un cambio en aquel que abraza su enseñanza. En una ocasión, y le he dicho esto en otros sermones, pero no he hallado un ejemplo mejor, hermanos, perdónenme. Pero algunos de ustedes es la primera vez que lo van a oír, así que beneficio es repetirlo. En una ocasión en Londres, hay un sitio en Londres y todavía existe y se llama el Rincón del Predicador.
los musulmanes están aprovechando de este rincón para predicar su falsa evangelio. Pero, ¿cómo se llama? Ahí, si usted se pone sobre el estrado, usted puede hablar de lo que usted le da la gana. Ningún policía, ninguna autoridad puede hacerte callar. Si sus pies están sobre este estrado, usted puede hablar de lo que usted quiere. Un día un evangelista se puso ahí arriba y comenzó a hablar. Y un ateo se puso a su lado, ¿verdad? Se puso en el estrado a su lado y dice, yo te reto a un debate público. Tú dices que hay Dios, yo digo que no hay Dios. Yo te reto a un ¿cómo se llama? Debate público. Y el predicador calmado dijo, yo acepto su reto bajo una condición. Que traes contigo 20 personas que estaban involucrados en la prostitución, que estaba involucrado en el crimen organizado, que estaba involucrado en adicción de drogadicción, alcohol o lo que usted le da la gana, y él delineó varios pecados y dijo que oyendo de su predicación que no hay Dios, se cambiaron totalmente y ahora son gente ejemplares dentro de nuestra sociedad. Y yo te prometo, si usted me trae 20, yo llenaré el estadio de Wilmington con gente de los cuales el poder del Evangelio ha cambiado. ¿Sabes lo que pasó? El ateo Se bajó. bajó del estrado y dijo, no acepto sus condiciones, y se fue a avanzar. Hermanos, el poder de este libro es tal que no hay ni una persona en este mundo, no importa cuán profundo ha llegado en la suciedad del pecado, que el poder de Dios no puede alcanzarles donde están y subirles y ponerles sobre la roca que es Cristo Jesús. Hermanos, una vez que estamos sobre esa roca, el creyente depresivo puede hallar consolación y ánimo. La persona preocupada puede hallar ánimo. La persona, ¿cómo se llama? Que está quebrantado de corazón hallará consuelo. La palabra de Dios promete tocar las vidas de individuos y a través de los individuos su sociedad y a través de su sociedad su nación. Mis estimados, el reto tras esa predicación es lo siguiente. ¿Eres tú la luz en su casa? ¿Es tu casa la luz en su comunidad? Porque hasta que nosotros comenzamos a hacer la diferencia en nuestra casa, nunca vamos a ver un cambio en nuestra comunidad. Amén. Pero si viendo un cambio en la comunidad podemos afectar la ciudad y a través de la ciudad podemos tocar la nación y a través de la influencia de nuestra nación podemos tocar otras naciones para Cristo. Amén. Todo comienza contigo. Amén. ¿Ha experimentado este cambio? Si usted le gustaría saber más de este tema, de cómo tu vida puede ser rescatado por Cristo, ¿por qué no te detengas después de la reunión y hablas conmigo? O hago una cita para venir a mi casa durante la semana y sentaremos y veremos cómo la palabra de Dios puede ayudarle a usted a hallar el camino, a salir de su pecado y a hallar paz con Dios y el verdadero sentir de la vida humana. Que Dios le bendiga. Amén. Amén.